Somebody gonna check them? Yes, sir. They've already checked them. They did check them? Yes, sir. This is official that they're dead? Yes, sir. That's what it looks like. Este es Alex Murdaugh, un exitoso abogado al que le acaban de confirmar que su esposa Maggie Brandstetter y su menor hijo Paul Murdaugh han muerto a causa de múltiples disparos. Los policías en la escena rápidamente reconocen a las víctimas, ya que pertenecen a una de las familias más poderosas del sistema judicial en Carolina del Sur. Sin embargo, lo que ignoran por completo es que están en medio del retorcido plan que había tramado el propio Alex. Y es así como lo que parecía una tragedia familiar pronto se convertirá en algo mucho más oscuro, ya que este crimen no fue el comienzo de la historia, sino el punto en el que todo empezó a salir a la luz. Durante generaciones, la familia Murdaugh había construido un legado de poder en el estado de Carolina del Sur. No era solo una familia conocida, era prácticamente una dinastía dentro del sistema judicial. A lo largo de casi un siglo, varios de sus miembros ocuparon el cargo de fiscales en la región, mientras otros se consolidaban como abogados influyentes. Alex Murdaugh creció en ese entorno. Desde muy joven estuvo rodeado de respeto, influencia y una posición privilegiada que parecía asegurada. Con el tiempo formó su propia familia al casarse con Maggie Brandstetter y juntos tuvieron dos hijos, Buster y Paul. Desde afuera todo parecía encajar a la perfección, una familia estable, una carrera exitosa y un lugar destacado dentro de la comunidad. Alex conocía el sistema como pocos, sabía cómo funcionaba, cómo moverse dentro de él y en muchos casos cómo aprovecharlo a su favor. Durante años su vida parecía impecable, tenía dinero, prestigio y una reputación sólida. Pero detrás de esa imagen había una realidad muy distinta que casi nadie alcanzaba a ver. Antes de la fatídica noche en la finca, algunos eventos oscuros, sospechosos y sobre todo ilegales comenzaron a rodear a la familia Murdaugh. Situaciones que en su momento no parecían estar conectadas, pero que con el tiempo formarían un patrón difícil de ignorar. Un patrón que llevaría directamente al peor crimen de Alex. En 2015, una mujer llamada Gloria Satterfield, que trabajaba como empleada doméstica para la familia, murió tras una caída en la casa de los Murdaugh. What's going on out there? My housekeeper has fallen and her head is bleeding. I cannot get her up. Okay, you said she's fallen. She's bleeding from the head? Yes. Okay, is she on the ground or is she up near the She's top? on the ground. She's on the ground. She's on the ground. Is she conscious? No, not really. Is she awake at all? Yes. En ese momento todo se explicó como un simple accidente. Se dijo que la señora había tropezado con los perros y el caso aparentemente quedó cerrado. Sin embargo, lo que saldría a la luz años después sería algo mucho más inquietante. Alex había convencido a los hijos de Gloria que lo demandaran, asegurándoles que era la mejor forma de que el seguro cubriera una compensación justa por lo ocurrido. El proceso siguió su curso y efectivamente el seguro pagó varios millones de dólares. Pero lo que la familia no sabía es que casi nada de ese dinero llegaría a sus manos. Alex había creado un sistema para desviar esos fondos hacia cuentas que él mismo controlaba. En ese momento nadie sospechó nada, pero con el tiempo ese episodio se convertiría en una de las primeras señales de un patrón mucho más grande. En 2018, otro caso comenzó a generar dudas cuando un joven llamado Stephen Smith fue encontrado muerto en una carretera. En un principio se dijo que había sido atropellado, sin embargo, pronto surgieron inconsistencias. Las heridas no coincidían con ese tipo de accidente y no había señales claras de impacto con un vehículo. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a circular rumores que lo vinculaban indirectamente con la familia Murdaugh. Y a pesar de que no se presentaron pruebas concluyentes ni acusaciones formales, el nombre de la familia empezó a aparecer una y otra vez, dejando una sensación persistente de que algo no terminaba de encajar. Y un año después, en 2019, ocurrió un hecho que lo cambiaría todo. Paul Murdaugh, el hijo menor de Alex, de apenas 19 años, salió en bote con varios amigos. Al principio todo parecía una salida normal como tantas otras. Pero con el paso de las horas, la situación empezó a descontrolarse. Habían estado bebiendo y el ambiente poco a poco se volvió tenso e impredecible. El bote, que era propiedad de Alex Murdaugh y por lo tanto estaba bajo su responsabilidad legal, avanzaba en la oscuridad sin un rumbo claro. Y en medio de ese caos, Paul terminó perdiendo el control y chocó violentamente la embarcación. Tras el impacto, una de sus amigas, Mallory Beach, cayó al agua y nunca volvió a salir con vida. Get that mother right there away from me. Bro, you smiling like you
funny. My girlfriend's gone, folks. El caso no tardó en hacerse público. La presión mediática creció rápidamente y Paul fue señalado como el principal responsable del accidente, lo que llevó a la familia de Mallory a presentar una demanda civil en busca de justicia. Pero más allá del accidente, lo que realmente hacía peligrosa esta situación para Alex era todo lo que venía después, ya que la demanda no solo buscaba responsabilidades por lo ocurrido, sino que abría la puerta a una revisión profunda de las finanzas del señor Murdaugh. Durante el proceso legal, sus cuentas, movimientos de dinero y manejos de fondos quedarían expuestos bajo escrutinio, y esto representaba un problema enorme, ya que si esa información salía a la luz, podría revelar irregularidades que llevaba años ocultando. Para el año 2021, la situación de Alex Murdaugh ya era insostenible. Durante años había estado desviando dinero de distintas fuentes, de clientes, de casos legales e incluso de personas en situaciones vulnerables. Poco a poco había construido una red de mentiras para sostener su estilo de vida y mantener las apariencias, pero esa red empezaba a desmoronarse. Dentro de su propia firma de abogados ya había sospechas, le estaban pidiendo explicaciones, revisando sus movimientos y cada vez era más difícil ocultar lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, la demanda por el accidente del bote avanzaba y con ella crecía el riesgo de que sus finanzas quedaran completamente expuestas. Alex estaba contra la espada y la pared y necesitaba hacer algo para evitar la prisión. This is Alex Murdaugh at 4147 Moselle Road. I need the police to assist immediately. My wife and child just got badly. Okay, and are they breathing? No, ma'am. I can tell that. And I can tell that he's shot in the head and he's shot really bad. El 7 de junio del 2021, aproximadamente a las 10 de la noche, Alex Murdaugh hizo un inquietante llamado al 911, afirmando haber encontrado a su esposa y a uno de sus hijos ensangrentados en el suelo a causa de disparos. Al llegar a la propiedad, los agentes encontraron a Alex en la zona de las perreras que tenía esa propiedad, una gran finca que la familia solía usar para ir de casa o pasar el rato. En ese momento el comportamiento de Alex era un poco raro. La mayor parte del tiempo lloraba como un padre mortificado, pero había pequeños lapsos de segundos donde tenía una actitud muy tranquila para el traumante momento que debería estar viviendo. Después de asegurar el área y confirmar la muerte de Paul y Maggie, Alex fue interrogado por el detective a cargo, y hay que aceptar que su actuación parecía muy convincente. En esta corta entrevista de 34 minutos, Alex afirmó que él había estado en casa de su madre y que cuando llegó a la finca se topó con la terrible escena. Además, agregó que su hijo Paul había tenido problemas por el accidente de bote, insinuando que alguien podría haberse vengado. De esta manera, Alex fue dejado libre y tratado como víctima mientras se realizaban las investigaciones. En las siguientes semanas, mientras los detectives recaudaban muchas pruebas en el lugar del crimen, Murdaugh luchaba con la presión mediática y con la extrema preocupación de que sus fraudes financieros estaban a punto de desvelarse, situación que lo llevó a tomar otra pésima decisión. Después de haber sido confrontado por su bufete de abogados y acusado por malversación de fondos, Alex renunció y al siguiente día contrató a un conocido con antecedentes llamado Curtis Edward Smith, con el fin de que terminara con su vida con un disparo en la cabeza y que de esta manera su hijo Buster pueda cobrar un seguro de vida de $10 millones. No obstante, todo su plan salió mal y el disparo desviado no cumplió su función. Es así como llegó el día que tanto temía Alex. En septiembre se destapó públicamente sus fraudes financieros y en octubre tuvo que entregarse a la justicia. Sin embargo, quedó libre pagando una fianza de solo $20,000 y aprovechó ese tiempo para rehabilitarse por su adicción a algunos estupefacientes. Pero la libertad no le duraría mucho tiempo, ya que solo días después Alex fue nuevamente arrestado por la misteriosa muerte de su ama de llaves, y esta vez no había ninguna fianza que lo pueda liberar, ya que en el transcurso de los meses se presentaron cargos de conspiración e intento de reclamación falsa de pagos por su plan fallido, también por denuncia policial falsa y una tonelada de cargos por lavado de dinero y falsificación. Por todas estas fechorías, Alex fue inhabilitado como abogado y el 14 de julio del 2022, finalmente fue acusado de haber asesinado a su propia esposa e hijo. Murdaugh ya había admitido varios delitos financieros, pero negó tajantemente tener algo que ver en la tragedia de su familia.
No obstante, ni Alex ni sus abogados estaban conscientes de la cantidad de pruebas que la fiscalía tenía contra él, y que ya habían descubierto todo lo que en realidad pasó esa noche. Aunque Murdaugh afirmó que no estuvo en casa cuando ocurrieron los disparos, los detectives descubrieron que esto no era cierto. Y es que en realidad aquella noche Alex le pidió a su esposa que fuera a la finca y esto fue corroborado con unos mensajes que la misma Maggie envió por teléfono, lo cual indica que no fue casualidad que ella estuviera allí y también refuerza una teoría de planificación. Según la fiscalía, todo ocurrió en cuestión de segundos en la zona de las perreras. Primero, Paul fue atacado con una escopeta a muy corta distancia cerca de la entrada. Maggie se encontraba a unos metros y al darse cuenta de lo que estaba pasando intentó alejarse, pero en ese momento fue atacada con un rifle mientras se movía por la zona. Pero eso no fue todo, hubo una prueba en particular que terminó por derrumbar la versión de Alex. Y es que los detectives descubrieron en el teléfono de Paul un video que había grabado justo esa noche antes de ser atacados por su propio padre. Hey, Bubba. It's a guinea. This is a chicken. Come here, Cash. Quit. En esta grabación se logra escuchar la voz de su madre Maggie y también la de su padre. Situación totalmente contradictoria con la versión de Alex, ya que él había dicho que no estaba en el lugar de los hechos y que estaba en casa de su madre. Este detalle sirvió a la fiscalía para lograr declarar culpable a Alex Murdaugh por el asesinato de su propia esposa e hijo y condenarlo a cadena perpetua. I sentence you to prison for murdering him for the rest of your natural life. Es así como el nombre que durante épocas representó poder terminó vinculado a uno de los casos más impactantes de su época. Y al final queda una pregunta difícil de ignorar. ¿Fue esto un acto de desesperación o el resultado de años de decisiones equivocadas? Ya que muchas veces no es un solo momento el que lo cambia todo, sino una serie de acciones que con el tiempo terminan por salir a la luz. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, esto me ayudaría muchísimo para que YouTube comparta este contenido a más personas. Y si te interesa conocer más casos interesantes y oscuros, no olvides suscribirte a este canal para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video.